La fundación de La Habana, una huella española en el Caribe. La Habana, la vibrante capital de Cuba, cuenta con una rica historia entrelazada con la conquista, la revolución y la fusión cultural. Nuestro viaje comienza en 1519 cuando el conquistador español Diego Velázquez de Cuéllar estableció la ciudad en la costa sur de la isla. Inicialmente llamada San Cristóbal de La Habana, la ciudad fue el séptimo asentamiento de España en Cuba, estratégicamente ubicada cerca de un puerto natural. Este puerto, conocido como la Bahía de La Habana, resultaría fundamental para dar forma al destino de la ciudad. Sus aguas profundas y su ubicación protegida lo convirtieron en un puerto ideal para los galeones españoles. La Habana se convirtió rápidamente en un vínculo vital en la extensa red del Imperio español. Desde este puesto estratégico, España controlaba las rutas comerciales, enviaba tesoros del Nuevo Mundo y defendía sus intereses frente a las potencias europeas rivales. Los primeros años estuvieron marcados por desafíos. Los ataques de piratas y corsarios eran frecuentes, lo que obligó a los españoles a fortificar la ciudad. El castillo de la Real Fuerza, terminado en 1586, se erige como testimonio de estas primeras luchas. A pesar de estas dificultades, La Habana perseveró y su importancia estratégica creció con cada año que pasaba. Importancia estratégica. Guardián de las Indias Occidentales españolas. Para el siglo XVII, La Habana se había convertido en el puerto más importante del Caribe español. Su ubicación estratégica que custodiaba la entrada al Golfo de México la convertía en un objetivo principal para sus rivales. Los ingleses, franceses y holandeses codiciaban La Habana, reconociendo su importancia para controlar el flujo del comercio y los tesoros. Las fortificaciones de la ciudad se fortalecieron y su guarnición se expandió para hacer frente a las crecientes amenazas. Muros de piedra macizos, imponentes fortalezas y una red de cañones transformaron La Habana en un bastión inexpugnable. El castillo de los Tres Reyes Magos del Morro, terminado en 1630, y la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, terminada en 1774, son símbolos perdurables de esta era de poderío militar. La importancia de La Habana se extendía más allá de su función militar. Se convirtió en un importante centro de construcción naval, utilizando madera cubana y mano de obra calificada para construir los poderosos galeones que surcaban las Indias Occidentales españolas. Los astilleros de la ciudad producían buques de guerra y mercantes, alimentando las ambiciones coloniales de España y enriqueciendo sus arcas. La época dorada de la prosperidad, azúcar, esclavos y esplendor. Los siglos XVIII y XIX fueron testigos de un auge económico sin precedentes en Cuba, impulsado por la floreciente industria azucarera. La Habana, como principal puerto de la isla, se convirtió en el epicentro de esta prosperidad. Vastas plantaciones de azúcar surgieron por toda la campiña, y su producción se enviaba a través del bullicioso puerto de La Habana para satisfacer el creciente apetito de azúcar de Europa. Esta riqueza alimentó un periodo de opulenta arquitectura y florecimiento cultural en La Habana. Surgieron grandes mansiones, iglesias ornamentadas y elegantes plazas, mostrando la nueva riqueza de la ciudad. El Palacio de los Capitanes Generales, que fuera residencia de los gobernadores españoles, ejemplificaba esta grandeza arquitectónica. Sin embargo, esta prosperidad tuvo un alto costo humano. El auge del azúcar dependía del trabajo forzado de africanos esclavizados, traídos a Cuba en gran número. La Habana se convirtió en un importante centro de comercio de esclavos, con miles de africanos pasando por sus mercados cada año. El legado de este capítulo oscuro en la historia de La Habana sigue resonando en la actualidad. Sección 4. Lucha por la independencia, de colonia a república. El siglo XIX vio una creciente agitación en Cuba a medida que se intensificaba el deseo de independencia de España. La Habana, con su población diversa y su exposición a las ideas liberales, se convirtió en un hervidero de sentimiento revolucionario. Escritores, intelectuales y activistas utilizaron periódicos, panfletos y reuniones clandestinas para difundir el mensaje de libertad. José Martí, poeta y héroe nacional, se erigió como una voz destacada en la lucha por la independencia.
Exiliado de Cuba por sus actividades políticas, Martí continuó inspirando a sus compatriotas desde lejos, abogando por una Cuba libre del dominio español. Sus escritos y discursos encendieron las llamas de la rebelión, que culminaron con el estallido de la Guerra de Independencia cubana en 1895. Aunque La Habana, fuertemente fortificada y custodiada por una gran guarnición española, no fue testigo del mismo nivel de combates que el campo, la ciudad jugó un papel crucial en el conflicto. El puerto se convirtió en un punto estratégico de discordia, con la Armada española intentando bloquear la isla e impedir que los suministros llegaran a los rebeldes. Sección 5. La influencia estadounidense, de la prohibición a la revolución. El hundimiento del USS Maine en el puerto de La Habana en 1898, un evento que empujó a Estados Unidos al conflicto, marcó un punto de inflexión. Se produjo la Guerra Hispanoamericana, que terminó con la derrota de España y el fin del dominio colonial español en Cuba. Aunque Cuba obtuvo su independencia, Estados Unidos ejerció una influencia considerable sobre los asuntos de la nación isleña en las décadas siguientes. La Habana, con su proximidad a Estados Unidos, se convirtió en un patio de recreo para los turistas estadounidenses durante la época de la Prohibición. Los clubes nocturnos, los casinos y los hoteles florecieron, atendiendo a un flujo constante de visitantes que buscaban escapar de las restricciones de la prohibición en casa. La vida nocturna de la ciudad se volvió legendaria con música, baile y ron fluyendo libremente. Sin embargo, bajo la superficie de esta alegría, las tensiones se estaban gestando. La revolución cubana, liderada por Fidel Castro, comenzó en 1953 como respuesta a la corrupción, la desigualdad y la influencia extranjera que asolaban Cuba. La Habana, una vez más, se convirtió en escenario de agitación política y transformación social. Sección 6. El triunfo de la revolución, una nueva era para Cuba. La revolución cubana triunfó en 1959, dando paso a una nueva era para Cuba y su ciudad capital. Fidel Castro y su gobierno revolucionario implementaron amplias reformas sociales y económicas, nacionalizando industrias, redistribuyendo la tierra y ampliando el acceso a la atención médica y la educación. La Habana fue testigo de cambios drásticos a medida que la revolución buscaba crear una sociedad más equitativa. Las grandes mansiones de los ricos se convirtieron en escuelas, hospitales y oficinas gubernamentales. El enfoque pasó de atender a los turistas extranjeros a satisfacer las necesidades del pueblo cubano. Estados Unidos, enfadado por las políticas socialistas de la revolución y sus estrechos vínculos con la Unión Soviética, impuso un embargo comercial a Cuba que continúa hasta el día de hoy. El embargo, combinado con el colapso de la Unión Soviética en 1991, tuvo un profundo impacto en la economía cubana, provocando escasez y penurias.